Hola mundo, estamos aquí una vez más para dialogar en nuestro Hasayé junto a la compa de ruta Ana María Lara López, la filósofa filosa desde Santiago de Chile, y con Carol Gainsbourg, profesora, educadora, filósofa, una mujer que viene aportando muchísimo en el pensamiento, la reflexión de las distintas realidades que experimentamos los habitantes del planeta Tierra, desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Carol, un gusto tenerte en nuestro Hasayé. Bienvenida. Muchas gracias, un placer compartir con ustedes. Un poco pretenciosa la presentación, pero bueno, en lo que se pueda aportar y con muchas ganas de compartir con ustedes. Hola Carol, hola Claudia, estamos aquí una vez más, hace tiempo que no grabábamos porque estuvimos ahí en algunos recesos, estamos con mucho trabajo académico, ambas, ¿no? Y invitamos a Carol hoy día a propósito de lo mismo, de sentir a veces cómo este mundo y este sistema nos llena de cosas, ¿no? Y dentro de esas, la salud mental, el bienestar biopsicosocial queda un poco atrapado. Hay algunas problemáticas que además se asocian específicamente con la vida de las mujeres y la idea hoy día es invitar a Carol a tejer hebras respecto a esta temática. Cuéntanos un poco desde tu experiencia, desde tu relación como profesor y desde tu relación con tu cuerpo mismo, ¿cómo ves tú que esta comprensión respecto de procesos de salud que están más allá de la normativa o de lo que se entiende como salud e industria de la medicina, ¿no? Sino que salud que tiene que ver más con el bienestar biopsicosocial, con el ánimo, con, por ejemplo, el caso de las enfermedades autoinmunes, la resistencia al dolor, un poco por ahí, ¿no? Por esa temática de la salud. Cuéntanos qué es lo que has visto tú, qué ideas te vienen respecto de estas temáticas, cómo crees tú que estamos enfrentando estos temas también desde lo cultural. Por ahí podríamos partir. Bueno, tal vez lo primero es por qué profesoras están hablando de este tema y no hay un médico, un psicólogo o psiquiatra aquí entre nosotras para hablar de la temática. Creo que es fundamental que nosotros como profesores, como profesoras, consideremos este tema desde la perspectiva que tú planteabas, ¿no? La integralidad de lo biopsicosocial. Nosotros estamos en contacto con estudiantes, niños, jóvenes, y creo que somos testigos hoy más que nunca del impacto del modelo de vida que nosotros estamos desarrollando sobre la salud integral de nuestros estudiantes. Situaciones como el estrés, por ejemplo, que es algo tan cotidiano y que de pronto es lo normal, que sea una situación, una percepción, una sensación de estudiantes de primaria, por ejemplo, es algo que nos está alarmando, de que hay una situación que no está yendo bien, ¿no? Que no va por buen camino, que algo como sociedad estamos haciendo respecto al bienestar de nosotros como individuos y como comunidad, ¿no? Creo que hemos desarrollado un sistema económico, un sistema político, un sistema de alto rendimiento en el que, por un lado, nos autoexigimos permanentemente, constantemente demandamos la excelencia, demandamos la competitividad. En la medida en que demandamos la competitividad y la excelencia, ignoramos la desigualdad y justificamos el privilegio. Pretendemos que el privilegio no existe y que es cuestión de que cada quien se disponga y ponga de su parte para obtener lo que quiera obtener y alcanzar la felicidad y el éxito cuando esto no es cierto, ¿no? Hoy Bill Chung Han, por ejemplo, habla de la sociedad del cansancio, ¿no? De cómo hemos desarrollado un sistema en el que pasamos de una sociedad de la dominación y del control a una sociedad de autocontrol y de autosometimiento, en el que ya no requieres de un panóptico, ya no requieres de un poder centralizado, sino eres tú quien se somete a sí mismo a condiciones de explotación y de un mal vivir en pos supuestamente de una felicidad
que también es el eslogan base del mercado, ¿no? Hablar de la japicracia, de esta psicología positiva desvirtuada, si tú quieres, en la que quien no es feliz es responsable de no serlo, porque se supone que todo está dispuesto para que lo seamos. Si a eso le sumas la presión de las redes sociales sobre los chicos, sobre nuestros estudiantes y esta falacia, esta realidad virtual completamente distorsionada, que no solo está llena de filtros y de maquillaje, sino que además hace una instantaneidad tóxica, ¿no? de la existencia, esto de solo valgo un instante, no importa cuánto yo me esfuerce, si hoy día me compro el iPhone 5, de pronto pues, bueno, creo que el 13 está ahora, ¿no? Si me compro el 13 con pues, el esfuerzo mayor y el ahorro de todo un año, pues en el laboratorio ya tienen el prototipo del 15. Y en cuanto yo lo tenga, pues 2 días después probablemente aparezca el siguiente, o si yo tengo, hago la ostentación de un plato de comida, o la ostentación de, no sé, pues un viaje, lo que fuere, inmediatamente alguien postea algo mejor, ¿no? Entonces estamos en un sistema en el que somos obsoletos constantemente, no alcanza, que es lo que nosotros mismos hagamos. En esa carrera, además, desvirtuamos la inequidad de la sociedad, desvirtuamos la existencia de los privilegios y tapamos el sol con un dedo, ¿no? Dejamos de hacernos responsables por los otros y dejamos de hacernos responsables por nosotros mismos. El autocuidado se convierte en algo prohibido y considerar a los otros en ese proceso aún más, ¿no? Entonces, en esta vorágine que de pronto se convierte la existencia, la enfermedad se está convirtiendo en una condición normal. Estamos normalizando el dolor. La presencia del dolor crónico es cada vez más constante en nuestra sociedad, aparece a menor edad. No tenemos estudios puntuales y actualizados del dolor crónico, por ejemplo. Sin embargo, sí tenemos otros estudios de la Comunidad Europea que, por ejemplo, el origen de la mayoría de las enfermedades, entre 50 y 70%, ahí tengo el estudio de la Comunidad Europea del 2016, tienen un origen psicosomático. No sé, de las autoinmunes, habría que chequear, pero tiene que haber una relación directa. Gabor Mate, quien ha estado estudiando esta situación, pone en evidencia esto, como el origen de la enfermedad física es resultado del trauma, ¿no? Es resultado no de un evento negativo que uno afronta, sino cómo introspectamos, cómo asumimos esa situación traumática y cómo en el ritmo en el que estamos ahora, la posibilidad de la conversación, del diálogo, de la escucha, de la posibilidad de la resolución del conflicto se va diluyendo cada vez más, ¿no? Entonces, es un contexto complejo, es un contexto que como profesores nos invita a considerar, a explorar, a replantearnos el sujeto que queremos formar, la sociedad a la que queremos apuntar, y también a aquellos aspectos a los que debemos prestar atención de nuestros estudiantes, ¿no? Súper importante, mientras te escuchaba, Carol, claro, La Sociedad del Cansancio es uno de los libros que además está siendo muy comentado en el mundo de la filosofía y las ciencias sociales en relación a este tema de cuán urgente es replantear las horas laborales. En algunos países eso ya es un tema, porque claro, personas que coexisten en situaciones de dolor crónico o enfermedades autoinmunes, no rinden igual en un sistema que les sigue exigiendo. Entonces hay toda una lista de políticas y derechos laborales que en algunas partes del mundo se está intentando dejar de vulnerar, pero en otras partes del mundo ni siquiera se habla de ello, ¿no? En el caso, por ejemplo, en el caso de Chile, que es donde yo he estado viviendo los últimos 7 años, y Ana María también vive ahí, ha habido casos en los que el mismo Carlos Osa habla en su documental sobre el nihilismo y el cognitivismo, la explotación cognitiva, ¿no? El capitalismo cognitivo, que él le llama,
En el mundo de la academia, los profesores de universidad, los profesores de colegios vienen experimentando sistemáticamente desde hace más de 30 años una serie de vulneraciones a sus derechos humanos y a sus derechos de salud en relación con un montón de profesores con problemas crónicos de asma, por ejemplo. Yo he tenido asma, tengo asma desde hace añadas, y con daños ya estructurales en uno de mis pulmones. Mi calidad de vida sé que no va a ser la mejor en los próximos años, y vivo con esa experiencia del dolor crónico. Y claro, lo que vos planteás, uno intenta normalizarla, porque es como que no nos queda otra. Entonces, vamos a hablar desde ese lugar de profesora, desde ese lugar de personas que experimentan el dolor, y yo creo que las tres que estamos aquí lo hemos experimentado en diferentes momentos. ¿Y qué hacemos con ese dolor? Dado que se lo normaliza para sobrevivir en el sistema, ¿qué hacemos? Poesía, hacemos arte, damos clases, nos ponemos a crear, ¿no? Pero también, y refiriéndonos un poco a esta idea de la sociedad del cansancio, es como que intentamos justificar la normalización creando. Y igual al final a veces uno está creando porque una cosa es crear y otra cosa es producir. Los procesos creativos son íntimos, son personales, a veces uno los publica y los comparte, pero muy pocas veces se hacen públicos. Pero la productividad del academicismo, la exigencia, cuando uno es profesor de colegio, hay que cumplir con la burocracia de las notas, con la burocracia de las actividades curriculares de la escuela, porque aquí las tres hemos sido profes de escuela y de universidad, o somos, o estamos ahí jugándonosla, ¿no? Entonces, el mismo estudiante no entiende por qué se le exige tanto a él en un sistema en el que cuando entran, porque hay colegios que te hacen todo un marketing, ¿no? Pareciera que aquí vas a ser feliz, vas a ser una persona que descubre sus talentos y la vas a pasar bien. Pero al final esa escuela está dentro de un sistema educativo que es coercitivo, que tiene 200 días escolares que se tienen que cumplir con un plan de clase diario, con una malla, con una serie de materias. Cada vez hay países donde aumentan más materias, en Bolivia, en Chile, aumentan materias y quitan una y ponen dos, y que no tienen nada que ver con resolver las competencias reales que necesitan los estudiantes para satisfacer lo que tienen que satisfacer en el día a día en el siglo XXI. Entonces, yo creo que este tema de la salud y el dolor pasa por varias, está interseccionado, ¿no? Si hacemos ahí la línea, se va a cruzar con la educación, se va a cruzar con los derechos de los mismos niños. Este caso, por ejemplo, en Santa Cruz de la Sierra, hace 10 días atrás, si no me equivoco, el caso de una niña de 6 años que fue apuñalada por su compañerito de 11 años, es un caso bastante complejo, y según lo que he estado leyendo, lo que está detrás de todo esto es un cansancio de parte de la familia de ambos niños, que son, además, hay una inimputabilidad a nivel de marco legislativo de los derechos de la niñez. Ambos niños terminan siendo víctimas de un sistema, y el mismo sistema educativo, la dirección de educación, en el caso de Santa Cruz, la educación de educación, no ha asumido responsabilidades y competencias que desde hace un año atrás se les exigió a las autoridades de las direcciones municipales de educación, por lo menos en Bolivia, sé que en Perú también, en Chile, en el tema de salud mental, en el tema de evaluar a los profesores, a los niños, a las niñas. Después del COVID ha habido un cambio enorme en la estabilidad emocional y mental de los estudiantes, y es urgente asumir más en serio esas competencias, esas responsabilidades como autoridades, ¿no? Entonces ahí tenemos solo un ejemplo. Ya si nos vamos más arriba, en Norteamérica es otro el baile, ¿no? Acá mismo en Europa igual. Entonces hay problemas, los síntomas están ahí, los síntomas del dolor están ahí. ¿Los hemos normalizado? Sí. ¿Cuál sería la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer en relación a este tema del dolor, los derechos para nosotras como profesoras, los profesores,
y el sistema, cómo está funcionando en relación a esta realidad. Compa. Tremendo tema, ¿no? Y como tú decías, aquí hay una temática que es intersectorial, se cruzan distintos territorios, distintas dimensiones de la existencia humana. Y claro, como es de costumbre en este programa, de nuevo esta idea nos lleva a que estamos en una época de transformación. Las transformaciones sociales que están ocurriendo hoy día también nos hacen notar ciertas realidades que antes estaban invisibilizadas, ¿no? Yo en los 80, por ejemplo, el bullying era parte de, pero nadie hablaba de eso, era como es normal que tú vayas al colegio y te vas a enfrentar a la agresión, ¿no? A la violencia. Hemos, en estas décadas y en estos últimos años que son inéditos para la historia de la humanidad, también transformado los procesos de producción. La escuela estaba pensada para un mundo industrial, ¿no? Para una sociedad en donde hay que preparar ciertos repertorios de acción, para una sociedad donde además los repertorios de acción también estaban dados, como soy niño, soy joven, crezco, me trabajo, o sea, estudio, trabajo, me caso, tengo una familia. Ese trayecto hoy día no tiene tampoco ninguna validez, ¿no? Y así como ese trayecto no tiene ninguna validez, también los procesos educativos están súper desacoplados con las necesidades de nuestro siglo XXI, ¿no? Hay un tema también con lo que implica la temporalidad y lo evidentemente fragmentado que está el tiempo en los jóvenes, en los adolescentes, en todos en el fondo, en los adultos, por la virtualidad. Y ahí también tenemos como desacoplamientos de dónde estamos, desde dónde nos vemos, que son preguntas súper filosóficas y que parece que son más comunes hoy día con todo este espacio, pero que además están invisibilizadas, porque hay muchos colegios donde aún las habilidades digitales no están desde el pre-kinder, ¿no? Desde la prebásica. Tenemos, a ver, cuando pienso en el tema, miro solamente como todas estas contradicciones, ¿no? Tenemos por un lado en el sistema educativo este desacoplamiento entre las habilidades digitales y las habilidades cognitivas, y por ahí hay una crisis, ¿no? En torno a la autoridad del profesor, y volvemos de nuevo a la temática de la didáctica, pero además de esto, la didáctica debe integrar hoy día, porque son realidades que ya entendemos, lo emocional, lo afectivo, que estuvo, como decía al principio, no desde el bullying y todo, invisibilizado mucho tiempo. Había otro tipo de autoridad, porque era un mundo más como con una trayectoria, por decirlo así, ya marcada, el rumbo de lo que es la existencia. Entonces hoy día hay que pensar cómo integramos todas estas diversidades. Y estas diversidades de posibilidades de existir que tenemos también están con mala salud, porque estamos en un mundo que está de alguna manera agonizando, ¿no? Hoy día no hay mucho vaticinio sobre un futuro prometedor, sino que vemos que se nos agotan todos los recursos. Sin embargo, tenemos la contradicción de que, por ejemplo, los países latinoamericanos siguen fomentando un modelo extractivista. Por ejemplo, las intervenciones, los modelos productivos siguen en torno a el despojo de la naturaleza, creyendo que es algo que no se va a acabar. Entonces, por todos lados a mí se me aparecen, cuando pensamos en esto, todas estas complicaciones, todas estas contradicciones de esta época de transformación. Entonces la pregunta aquí sería, ¿hacia dónde nos vamos? ¿Cómo instalamos otros repertorios de acción? Estamos, yo creo, en el periodo en el que nos estamos dando cuenta, ¿no? Circula información, Internet también nos ayuda a mirar otras realidades mucho más rápido, pero también los jóvenes hoy día están teniendo un ethos virtual muy distinto al nuestro, que uno ha llegado hasta hablar de nativos digitales. Hoy día ya ni siquiera podemos hablar de nativos digitales, sino que hay un nuevo lugar, que es un no lugar, en donde está desarrollándose la interacción social. Y nuestro desafío es generar ahí colaboración, cobijo, cómo nos cobijamos en este mundo, ¿no? Que nos exige producir todo lo que habló Carol de cómo conseguimos la felicidad, de que finalmente todo es consumo, cómo también esto se aumenta la crisis y la tensión o el vacío que hay ahí con la propaganda, con el mundo de la publicidad, con esta publicidad que es global, en donde la imagen de ser feliz, de consumir, de ser joven, también está, por decirlo de alguna manera, como mundializada, ¿no? Entonces,
hay hartas aristas, para variar con los temas que están pasando, por las que se ve afectada la salud mental, la existencia humana, y que es tiempo de empezar a legitimar, ¿no? Las políticas públicas, como decíamos, no las tienen consideradas. Imagínate lo que decía Claudia al principio de una mujer que está menstruando, y eso complica la salud, y yo, por ejemplo, tengo un periodo terrible, sufro de mucho dolor. Ir a trabajar ese día o levantarme o hacer todo lo que tengo que hacer es tremendo, y no, eso no está contemplado. ¿Y cómo podríamos instalar? Eso ya sería soñar, ¿no? Instalar que las mujeres tengamos un derecho a teletrabajo, por ejemplo, o hacer otra cosa en su casa ciertos días al mes. Eso ya implica un cambio de mentalidad, de valores, de dar vuelta a los sistemas productivos. Claro, toda la estructura económica tendría que replantearse. Y Capitalismo. sí, sí, la misma Organización Internacional del Trabajo. El otro día conversaba con una amiga que ha trabajado en la OIT, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo, y claro, hablábamos sobre este tema de los temas que están en debate ahora mismo, después de la pandemia, en la agenda de la actualización de la normativa laboral en distintos países del mundo, de acuerdo a las respectivas realidades, y el tema de las situaciones de mujeres. O sea, en los años 70 no te contrataban si eras mujer directamente, no era conveniente para la empresa, no era rentable, porque el rato menos pensado te embarazabas y eso les complicaba, tenían que buscar quien te reemplace, etc. Eso en muchos países sigue siendo así. En muchos países sigue siendo así. Y en este debate donde intentan posicionar en la OIT esta agenda, y que sea prioridad la cuestión de género y las horas laborales y los días del mes, y un poco en referencia a esta realidad biológica nuestra de que menstruamos, y algunas mujeres menstruamos con mucho dolor, algunas mujeres no se pueden levantar de la cama o tienen un ciclo bastante complicado a nivel incluso de voz. Hay mujeres, yo he conocido mujeres que llegan a perder la voz los días que están menstruando. Entonces hay una serie de factores que, claro, mirado desde la filosofía, uno podría meterse con la fenomenología del dolor, o en la literatura, Jean-Paul Sartre, en El ser y la nada, me trae recuerdo, de hecho, este surcoreano, el de la sociedad del cansancio, cuando hace referencia a la sociedad del cansancio, me viene a la mente esta idea del ser y la nada, ¿no? Entonces, son varios como vínculos que uno puede hacer, o la poesía de un poemario de Licura Chihuahilaf, el poeta mapuche, en relación a la simbología del dolor dentro de lo cotidiano, y cómo trasladar ese dolor a un nivel de espiritualidad para trascenderlo. Claro, uno puede hacer todo eso, pero el dolor va a estar ahí. Y es el dolor del cuerpo físico, este cuerpo, este rostro, esta estructura que nos sostiene, esta voz física que nos sostiene. Pero hay una pregunta más grande todavía, ese dolor del alma. Porque hay un dolor del alma que ese sí que está invisibilizado. Yo he sido profesora de niños de 6 añitos, cuando les tenés que enseñar a leer y escribir, ¿no? En los años 2000 por allá. Y claro, he tenido estudiantes que llegan con un dolor de alma tan grande que les impide entablar un diálogo con esta estructura del mundo escolarizante. Y se los tilda, se los juzga, se los etiqueta de manera automática. Se los clasifica y se los descarta desde pequeña edad, desde temprana edad. Y han sido debates bastante encendidos con mis propios colegas, con los propios padres y madres de los niños, porque en sus propios hogares los descalifican. Entonces, aquí hay un tema que somos profesoras, y por eso estamos hablando de esto, porque un ser con dolor álmico, un ser con dolor, claro, hay que creer en el alma. Yo creo en el alma, en la existencia del alma, que la veamos o no, esa todavía está por comprobarse. Parece ciencia ficción, pero está. Y el dolor físico se
cuando Carol decía, se somatiza. ¿Qué es lo que se somatiza? El dolor de ese espíritu que está padeciendo. Lo que hay como respuesta en el día a día, lo conversaba incluso el otro día con mi mamá, ella decía, lo más, cuando yo estoy muy dolorida, porque mi madre tiene dolor crónico y muchos traumas, muchas experiencias que ha vivido, a las que ha sobrevivido, mejor dicho, y ella me decía, ¿no? ¿Y cómo le hace usted cuando le duele tanto los huesos, tiene una osteoporosis, etcétera? Mamita, lo que yo hago es conversar, porque yo conversando se me olvida, se me pasa un poco, y me parece además que es una forma bonita de ser hospitalario con el dolor. Es una forma de hospitalidad, me dijo algo así. Y yo me quedé pensando, claro, qué sabiduría, ¿no? Es una forma de, o sea, yo puedo ser hospitalaria con el dolor, porque ¿quién más lo va a hacer? Porque es mi asunto, ¿no? Entonces, claro, hay una metaforización y varios elementos ahí que parecieran incomprensibles, pero si uno los mira o los escucha tal y como son muy comprensibles. Es cómo conversamos. Entonces, dirigiendo un poco, redirigiendo este cauce que se ha desembocado en mares, ríos y cascadas, este diálogo, Carol, vos desde tu experiencia como profe, por ejemplo, ahora con qué grados estás trabajando, vos has trabajado mucho con la universidad también, y vos misma como profe, esos días en los que sentís dolor, ¿cómo te relacionás con esta experiencia? Y si ves que el otro siente dolor, ¿cómo te relacionás con ese otro también? Compartinos un poco esa experiencia tuya, desde tu lugar de profe, de mujer. Yo creo que en la sociedad actual, justamente producto de este capitalismo extremo, de este extractivismo radical en los procesos de producción y además en esta hiperproducción de cosas que no necesitamos realmente, pero que nos condicionan por esas etiquetas a valer a partir de ellas, justamente, ¿no? Del consumo, etcétera, es que perdemos de vista algo que es muy humano, y es que el ser humano es un ser social. Mercedes Nostas, cuando hablaba de los ayoreos, indicaba que la enfermedad para el ayoreo es una cuestión comunitaria. Cuando uno se enferma dentro de la familia entera asume que está enferma, porque tiene la capacidad de darse cuenta que tiene un impacto sobre los demás. En esta individuación social, que además se extrapola de la forma en la que se extrapola a partir de las redes sociales, aunque se llame redes, digamos, o la utilización de las nuevas tecnologías en nuestra vinculación, ahondamos en el origen del dolor. El dolor es inevitable porque es parte de la existencia humana, y si hemos venido acá probablemente es aprender a lidiar con ello y con la adversidad, pero no es la condición normal, y el origen del dolor es la soledad. Lo que nosotros estamos haciendo cada vez más es personas más solas. Am, Tú me preguntabas qué es lo que hago yo en los momentos de dolor por la comunidad. Si optamos por la educación es porque estamos en comunidad, y es porque tienes la convicción y tienes fe en que el contacto con los otros permite que cada quien alcance su propio proceso de florecimiento, si quieres, de desarrollo, ¿no? Entonces, es lo mismo que tu mamá en la conversación. Es la posibilidad de encuentro con el otro, la que te permite continuar, la que te permite comprender que hay un sentido, que hay una razón, que es lo que los seres humanos necesitamos. Entonces, como profesores, sí creo que es fundamental repensar, replantearnos a qué estamos apuntando, qué tipo de individuo y qué tipo de sociedad estamos formando. Y no se trata de cuestionar y criticar todo lo existente, pero somos parte de este sistema y por lo mismo somos corresponsables de lo que de aquí sale. Entonces, si estamos viendo que las cosas no están bien, ¿cómo reorganizamos? ¿Cómo volvemos a la comunidad? ¿Cómo volvemos a la visión integral de la existencia, del ser humano, de la vida? ¿Cómo volvemos a encontrar sentido a la vida sin existir en este vacío constante, en esta obsolescencia permanente que el diseño actual provoca, ¿no? Esas son las preguntas que creo vale la pena replantearnos
hacia los chicos, que creo que funciona. Puede sonar ridículo e ilusorio cuando más de la mitad de la población del planeta no tiene comida al día a día, pero la fe no en el sentido de Dios, sino de la fe como retorno al amor, como la absoluta confianza en el otro, como para creer en que sus decisiones son las decisiones adecuadas para seguir el camino que tiene que seguir, para encontrarse a sí mismo y quizás más adelante encontrar una felicidad, pero no del tipo de los libros de autoayuda y demás, ¿no? Es eso, volver a la comunidad y volver a decirle a la otra persona, oye, te veo y creo firmemente en ti, que creo es la base de la educación finalmente, ¿no? Sí, el creer, ¿no? Creer en el otro, finalmente. Uno es profesor porque cree en que esa persona que confía en vos para que lo guíe, puedes seguir conociéndose y permitiéndote a vos mismo como profesora conocerte más también, ¿no? Entonces hay también ese diálogo de ida y vuelta y ese dar y recibir que te permite también el ser profesor. Y sin duda alguna, hemos empezado con una pregunta y con el problema, pero nos acercamos de alguna manera a las soluciones. Y yo en estos años lo que he sentido y he observado es que las soluciones no son mágicas y no, yo creo que lo que hay que hacer como sociedad y como individuos es superar estos mesianismos o estas respuestas mágicas o estas píldoras que te van a calmar el dolor para siempre, y entender que en la cotidianidad, en ese ethos y en esas acciones cotidianas que elegimos conscientemente o no, está la sanación o la enfermedad, finalmente, ¿no? Pues, elegimos vivir en comunidad, lo común, es decir, la común unidad, no comunidad como la manipulación que se ha hecho de esta palabra en algunos lugares del mundo, sino la común unidad, es decir, poner en común este dolor. Y lo que vos mencionabas de los estudios de Mercedes Nostas, que trabaja hace muchos años con el pueblo Ayoreode, es tal cual, es tal cual. Yo recuerdo cuando era niña y vivíamos en Roboré de chiquito o en Puerto Suárez, y viajaba yo mucho con mi abuelo. Mis primeros 7 años de vida fueron bastante mágicos y gratos. Siempre estaban las abuelas ayoreas ahí y a mí me daban crisis de asma a veces en el tren, y mi abuelo estaba solito, él era ferroviario y tenía que resolver otros temas de su trabajo. Y muchas de estas abuelas ayoreas le pasaban, me acuerdo, la hoja del tabaco, la sobaban, y eso me ponía papá, o sea, mi abuelo, me ponía aquí en los bronquios y en la espalda, para que yo entre en calor y empiece como a procesar, porque había un elemento álmico ahí. Entonces, en carne propia he tenido la dicha de experimentar estas herramientas, estas formas de salud, y las respuestas están en nosotros, en nuestros lugares, o en las entrevistas que les hacía, por ejemplo, a las profesoras chiquitanas en la tesis, cuando estaba recogiendo datos para la tesis doctoral, de toda la ecorregión chiquitana, frontera Bolivia, Brasil, Paraguay, ¿no? Los distintos pueblitos, comunidades, aldeas que todavía están. Hablábamos de sus trayectorias como profesoras rurales. Mi abuela era profesora rural y mi abuela lidió con el dolor hasta el día en que se murió de un cáncer brutal. Subía, iba y trabajaba y todo. Y me tocó experimentar a muchas de estas profesoras que fueron colegas de mi abuelita, de mamá Pilar. Y ellas me decían, yo ahora, una de las profesoras, la profesora Olga Bres Rivera, ella decía, yo ahora mismo estoy con un tema de la circulación sanguínea, estoy horas y horas de pie, caminando de un trayecto a otro o dando las clases, o a veces cuando tengo que hacer trabajo administrativo de educación. Y mire las varices, hace rato he vuelto, me decía en una de las entrevistas, de curación de varices, y están experimentando ese dolor de su cuerpo físico en una vulneración de sus derechos laborales, porque no les pagan sus salarios puntualmente, porque la posta médica donde fue no tenían unos medicamentos para hacer bien el tratamiento. O sea, ¿por qué hablo de estas realidades? Porque son cotidianas, y estos son los problemas de, como dicen, de nuestro mundo. Cada mundo tiene sus problemas.
pero entre distintos mundos, distintos continentes nos podemos colaborar, pero no lo estamos haciendo. Eso es lo que yo he experimentado y puedo observar en este ir y venir de un continente a otro. Es como que hay una indiferencia, o sea, las posibilidades de que resolvamos en comunidad, en colaboración, como dice Carol, estos problemas, estas precariedades, están ahí esas posibilidades, las respuestas están aquí. Pero como pareciera que el primer mundo está tan obsesionado en sus problemas de primer mundo, hay un desinterés enorme y una indiferencia por acercarse desde la igualdad, desde la equidad. Claro, si hay que acercarse desde la jerarquía, desde el yo te doy y vos recibís, lo hacen con gusto y sacan fotos y hay publicidad. Pero si hay que acercarse desde el quiero aprender de eso que has vivido y compartirte esto que traigo de mi lugar. Esa actitud pasa por un tema de actitud, yo diría. El tema de cuando hablamos de sanación, de enfermedad, de salud, estos tres conceptos tan enormes que tienen codificaciones y campos semánticos diversos en diferentes culturas del planeta. Cuando hablamos de estos tres conceptos, la palabra común que los atraviesa es la actitud. ¿Con qué actitud los asumimos? Desde el lugar de privilegio o de no privilegio en el que nos encontremos, si hay una actitud consciente, de esto como que dice mi mamá, yo converso porque es mi forma de ser hospitalaria, probablemente se va a decantar de otra forma ese dolor. Pero si hay una actitud de temor, de enojo, de ira, se va a generar tal vez un resentimiento acumulado, una ira que va a desembocar después en una serie de problemáticas. Entonces, como que hacia dónde encauzamos, ¿no? Estos tres grandes conceptos, salud, sanación y enfermedad, hacia dónde los encauzamos, desde nuestro ethos. El cobijo es como la falencia que aparece cuando pensamos en eso. Y claro, respecto de cómo lo hacemos desde la educación, hay harto movimiento hoy día, hay harto trabajo respecto de transformar los repertorios de acción pedagógica, por ejemplo, en evaluación. Porque la forma en la que evaluamos, la forma en la que instalamos desde muy pequeños el estrés y la competitividad es también algo que nos llena de dolor y en ese sentido generamos como el rechazo a la colaboración o la desconfianza desde muy pequeños en un sistema que está establecido para la competencia y para marcar un estatus mayor o un avance en, como decía adelante, ¿no? En una linealidad que estaba marcada y que hoy día esa linealidad no se difuminó, ¿no? Con todas las otras opciones que tiene el mundo de la vida. Eso por un lado respecto a lo que decían, y por otro lado pensaba que respecto del dolor, claro, socializarlo, compartir, conversar, entenderlo es súper importante, pero también desligarlo del miedo, porque por ejemplo, yo sufro fibromialgia, porque me parece que pronuncie mal. El dolor es un dolor muy fuerte, pero es el mismo dolor que te recorre como todo el cuerpo. Entonces, yo al principio, cuando sentía ese dolor, o en los brazos, o en la cabeza, era como tengo algo, tengo un tumor, tengo algo que me da mucho dolor, y el miedo que venía acompañado a ese dolor era muy complejo, ¿no? Me paralizaba en un momento cuando era más joven y sentía estas crisis de dolor y no entendía lo que tenía. Era como que estoy enferma y me tenía que quedar en cama. Entonces, uno también va aprendiendo a conocer el dolor, a entenderlo, como a acogerlo. Yo ya sé que es este dolor y no tengo que quedarme en cama, ni estoy con un tumor, ni me voy a morir, hay algo que me está pasando en mi cuerpo. Entonces, claro, lo comunico, lo asumo. Y para mí eso marcó una gran diferencia respecto de la experiencia del dolor en el cuerpo, porque no hay miedo, no sé cómo explicarlo bien, pero en el fondo lo que me pasó fue que saqué el miedo y cobijé el dolor de alguna manera. Y vivimos en un mundo que nos hace cobijar el dolor en muchas experiencias, y también por ahí, volviendo al tema de cómo transformar evaluaciones y prácticas pedagógicas, también es importante promover
experiencias de creación, de goce, de ocio, pero y en el mismo colegio, en el mismo sistema. Pero hoy día si alguien está muy desocupado es como preocupante, ¿no? Como a mí me pasó un rato que estuve sin trabajo y con todo el tiempo para mí, sin problema además para poder usar el tiempo, pero me sentía culpable de la holgura tan tremenda, de esta posibilidad de no estar haciendo nada porque ya tenemos instalado, como decía Carol y como plantea William Han, ¿no? Que no autoexplotamos. Entonces, y eso está desde todos los dispositivos y sobre todo desde el colegio y desde cómo socializamos en el trabajo, esto de que hay que cumplir horas y bueno, yo creo que por suerte eso está cambiando hoy día, que hay otros discursos, que hay otras posibilidades, que tenemos que instalarla, que vemos quienes nos estamos dando cuenta eh, de la necesidad de transformar este dolor en una sociedad que pueda dar bienestar. Los discursos están súper instalados, el estado de bienestar, la cobertura y la garantía de un buen vivir de los ciudadanos, pero claro, cuando lo vemos desde cerca, vemos lo que decía Claudia, que es un procedimentalismo, que sigue manteniendo jerarquías, que hay ofrecimientos de compensación, pero no hay una nivelación, la verdadera inclusión y la verdadera integración de todos estos discursos está en pañales. Ojalá la podamos ver, siempre digo, tal vez nuestros nietos, pero este es un discurso que tenemos que instalar, que quienes nos damos cuenta estamos trabajando para generar metodologías, otros repertorios tanto en lo pedagógico como en lo social y también desde ahí influir en las políticas públicas, ¿no? Entonces, hay que tener fe, como dice Carol, ¿no? La fe en que estos procesos se pueden transformar y que somos varios los que estamos trabajando en eso. Yo apunto por la conciencia. Tú decías cuál es. Yo creo que es la conciencia. En la medida en la que dejemos de tener miedo de enfrentarnos a nosotros mismos y reconozcamos nuestras debilidades y nuestra propia oscuridad, tenemos mayor posibilidad de reconocer la presencia del otro y lo fundamental de la presencia del otro, ¿no? No solo a los pueblos indígenas, la filosofía occidental también lo ha gritado, pero poca atención se le ha dado, ¿no? Martin Buber, yo frente a ti o tú frente a yo, y a diferencia del yo frente al ello, que es usar al otro como un medio para los fines o como un objeto para alcanzar, o Levinas cuando te plantea la epifanía de Dios en el otro, en el sentido de encontrar lo esencial de la vida, ¿no? En el otro que también te atraviesa a ti mismo y como el otro es espejo y posibilidad de encontrarte tú. Así, varios, pero esto obliga también a reconocer el privilegio, esto que tú decías, Claudia, del primer mundo y los países en vías de desarrollo, también pasa dentro de los países en vías de desarrollo, porque quienes tenemos las condiciones de ventaja, poco o nada reconocemos esas condiciones de ventaja frente a los otros, ¿no? Y asumimos que está ahí por naturaleza y que es lo que corresponde o que es lo que nos toca. Entonces, en un mundo además que nos convence de la escasez como el principio, cuando la naturaleza te plantea lo contrario, ¿no? En la naturaleza, si tú observas los seres vivos que no son nosotros, no le falta mucho a nadie, ¿no? Y alcanza para todos. Pero en esta lógica de la escasez, que también puede ser resultado de los traumas colectivos en determinado momento, en determinada época, la convicción de tengo que acumular y tengo que guardar para mí solamente y los otros van a tomar de mí o me quieren quitar o son una tropa de vagos y lo que quieren es vivir mamando de un estado. Eh, Esto del pobre es pobre porque quiere, de tenemos que debilitar a los estados porque al final de cuentas chupan todo y no nos dan nada. Eh, es creo un error. Es, creo, un riesgo inmenso porque la seguridad pública desaparece, porque la salud pública se extingue en el mundo entero, tanto en los países en vías de desarrollo que no existe como en los países del primer mundo, porque cada vez hay excusas mejores para dejar de cubrir las cosas que corresponden, que son los mínimos al final de cuentas. Em, si volvemos a ese lugar de conciencia y de responsabilidad de uno mismo, tal vez sí, las cosas pueden ser diferentes. Creo que estamos sí en crisis, creo que estamos en un momento
de inflexión en el mundo y que es oportunidad de considerar un nuevo sistema, uno alternativo que rompa las etiquetas ya obsoletas, ¿no? Que ya desaparezca la visión de la izquierda y de la derecha, del comunismo, ah, para dar espacio a otro lenguaje, a reinventarnos entre todos y replantear esto otra vez. ¿Cuál es el sentido de vida? ¿Qué ser humano queremos formar? ¿A qué comunidad apuntamos? ¿Qué es la felicidad? ¿Cuál es el sentido del bienestar? ¿De qué sirve tener tantos si todos estamos enfermos? Finalmente es una sociedad enferma la que estamos viviendo y la hemos normalizado. Hemos asumido que esto es lo único posible cuando no, ¿no? Tal cual. Sí, esta sociedad enferma, bueno, el mismo Nietzsche en varios de sus libros sufrió, ¿no? Esta sociedad, y el profesor Marcelo Careaga Guter, que Ana María lo ha conocido, apuesta por dentro de los sistemas y digamos, los marcos de acción pedagógica. Él viene ya desarrollando y con mucha resistencia dentro de su círculo, pero viene desarrollando igual con cierto éxito esto de la evaluación auténtica, ¿no? Y esta idea de no poner un número al proceso de aprendizaje del estudiante, sino, por ejemplo, si el estudiante llega al momento cronológico que tiene el sistema para decir si pasa o no, él no lo va a aplazar, sino que pone la letra P como pendiente, lo deja pendiente y le da la opción al estudiante de seguir madurando sus propias ideas, sus propios procesos, y esto en distintos niveles de la educación superior, pregrado, posgrado, postdoctorados incluso. Entonces los procesos de publicaciones, de libros, de artículos, yo creo que personas como él o como la profesora Marcela Bizama, Alejandra Nochetti, son profesores que ya vienen desafiando al sistema desde ese lugar de privilegio, intentan hacer algún cambio para los que no tienen los privilegios, porque hay cierta conciencia también de que no todos llegan a la universidad con todos los bagajes que otros, ¿no? Entonces, desde ese lugar, yo creo que ahí se pueden tomar esos ejemplos. Y por otro lado, nosotras en nuestra cotidianidad de profesoras y de aprendices permanentes, porque uno como profesor siempre está aprendiendo todo el tiempo de todo, seguir explorando estas otras formas de comunicar los síntomas de esta sociedad enferma, ponerlos sobre la mesa, y la idea del Hassayé es precisamente esa, ¿no? Es hablar de temas poco frecuentes en el día a día de los medios y de las redes, y acercarnos a diferentes formas de mirar esa realidad, ¿no? Sin dar recetas ni nada. Por ejemplo, Verónica Liz tiene un programa que viene trabajándolo hace varios años ya, que es el que se llama Sanar para Educar, ¿no? Y lo ha subido ahí en la plataforma de profes y en su canal en el idioma de su país, porque ahora con la diáspora de belarrusos que hay por el mundo, hay una comunidad que está bastante coordinada y están compartiendo estas herramientas, ¿no? Porque países que nacieron en dictadura y vivieron en dictadura conocen muy bien los síntomas de la sociedad enferma. El 1984 de Orwell se lo conocen muy bien, ¿no? En el día a día. Entonces han ido creando una serie de respuestas. Yo los invito, aprovecho el espacio para invitarlos a explorar el programa. Aquí en la plataforma misma de Profes Fuera de la Caja está el curso Sanar para Educar. Algunos profesores han podido disfrutar de este programa cuando estuvimos en Bolivia. En Chile también lo hemos desarrollado, acá en España Vero ha estado compartiendo, y los que quieran hacerlo a su ritmo, ahí en la plataforma lo pueden igual hacer. Yo creo que ahí está en español, por si acaso, para los hablantes hispanoparlantes, y a invitarnos también a nosotras como profesoras, ¿no? Yo sé que vos, Carol, has publicado un par de libros, Ana María artículos, a seguir compartiendo estos materiales, porque yo creo que se necesitan didácticas en relación a estos temas. No hay didácticas que faciliten estos diálogos, que nos permitan encontrar no soluciones mágicas, sino esto que dice Carol, que dice Ana María, esto de la conciencia.
porque en la reflexión, en el hacer, uno va encontrando las respuestas, ¿no? Haciendo el ejercicio del pensamiento diario, del observar con cierto sentido crítico, reflexivo, lo que nos está pasando, esto del miedo, por ejemplo, con el dolor, de que uno no sabe qué es lo que está sucediendo, cuando de pronto deja de moverse tu pierna, o un niño que se accidenta. El otro día mi sobrinita de 6 añitos se tropezó y se fisuró, apoyó para no caer de caras, puso la manita y se fisuró este huesito. Entonces está con un proceso ahí, 6 añitos, digo yo, ay, qué dolor, ¿no? Me duele a mí. Y le digo, ¿y cómo estás gestionando tu dolor? Le digo. Ella me dice, como mi abuela, dice, conversando. Entonces, claro, qué suerte la que tiene mi sobrinita de estar con mi mamá, ¿no? Ahí. Y de ahí lo que sí me dejó preocupada es, solo espero no acostumbrarme mucho al dolor, ¿no? Y cuántos de nuestros niños que nos rodean, o a veces me gusta caminar y observar aquí las familias que salen, ¿no? Con sus niños, y se cae uno, y a veces hay unos que lloran, otros se aguantan, pero se nota que les duele. Entonces, esto de darnos el tiempo, ¿no? Para mirar al niño, al adulto, al ser vivo en su relación con el dolor. Y hacer estas preguntas, ¿no? Porque yo creo que ahí es donde se está enseñando a tomar conciencia, porque en la medida que logramos verbalizar aquello que nos está pasando, yo creo que las posibilidades de desatarlo aumentan. Eso. Sacar y sanar. Sacar, sanar y enfrentar el dolor. Tremendos temas. Se nos fue una hora, así como si que nada. siempre se nos pasa rapidísimo. Sí. Muchas gracias, Carol, por habernos acompañado en esta hora de vida. Siempre se nos aparecen muchas preguntas con nuestro invitado y esta vez no es la excepción. Hay harto que hacer, hay mucho trabajo para transformar, porque estamos frente a una transformación que requiere de nuevas medidas, que requiere cambiar, como decía Carol, las maneras en las que nos comportamos. Tal vez sea cada vez más posible pensar en transformar culturalmente las sociedades. Tenemos ideas hay, ¿no? Tenemos que tratar de empezar ahora a trabajar en los espacios frente también a estas existencias de no lugares, que tenemos muchas realidades que revisar para ver cómo están afectando el desarrollo de nuestra existencia y cómo desde ahí poder sanar estos siglos de barbarie y capitalismo, ¿no? Porque son esta época, estos años son los años en los que estamos cuestionando realmente la violencia, los derechos, criticando las formas de cualquier tipo de discriminación, pero es un discurso y es un cuestionamiento completamente joven, ¿no? Con muy poca trayectoria en lo que es la historia de la humanidad. Si miramos hacia atrás, siglos y siglos de violencia, de competencia, muy instalados en cómo se debe actuar. Así que por lo menos ya estamos, creo yo, en vías de pavimentar, ¿no? De pavimentar estas nuevas defensas a todo este daño que se ha hecho durante mucho tiempo al desarrollo entre nosotros. Hoy día hay que volver al desarrollo comunitario y cuando uno se plantea esas ideas de colaborar, de instalar, no es fácil porque hay un montón de gente acostumbrada al egoísmo y al miedo entre nosotros. Entonces, bueno, hay mucho que seguir pensando Que al seguir respecto. hilando. Carol, si querés aumentar algún otro punto dentro de tus reflexiones y lo que hemos ido tejiendo, o lanzarnos vos una pregunta, te dejamos para que hagas el cierre. No, yo me quedo con el cobijo de tu madre, con ser hospitalario con el dolor. Gabor Mate dice que el cuerpo grita cuando la conciencia no se da cuenta, ¿no? Saber escuchar el dolor, saber albergarlo, darle el espacio para atenderlo es una forma de sanar. Y sanar es necesario para individualmente uno, para poder estar bien también con los otros, ¿no? Yo vuelvo a lo comunitario y a la compasión con el individuo y a la compasión con los otros. Simone Weil critica a los sindicatos y las instituciones como representación del dolor ajeno
Y ella decía, el sindicato es tan falso como la situación en la que yo te planteo, negociar con el esclavista un mejor pago para esclavizar a un sujeto. Claro, muy buena Entonces de lo esa. que se trata más bien es de nuevo, otorgar las herramientas para que cada quien se haga responsable, ¿no? De lo suyo, de la vida que le toca. Conciencia, compasión. Eso, tal cual, me gusta. Y nos ha trasladado ahí a una genealogía de la moral, ¿no? De alguna manera en relación con este punto. Bueno, hay para muchos seguir tejiendo. La idea es siempre quedarnos con preguntas, seguir buscando y después ya en las redes, en la web, vamos a seguir ampliando las voces también. Así que muchísimas gracias, Carol, por estar con nosotras en el Hasayé. Gracias a gracias. ustedes, un placer. Un abrazo. Igual. Chao. Chao, chao.